Ok, buenas tardes. Vamos a empezar. Vamos al día de hoy solo hacer ejercicios de lo que corresponde a la unidad 3. Vamos a ver cómo se utiliza la matriz, perdón. Bueno, también el concepto de la matriz impedancia de ramales, cómo se aplican las formulitas que vimos en la última sesión, en la que vimos solo teoría. Y vamos a ver un ejercicio de transformador, uno o dos ejercicios de transformador de tres devanados, obviamente con corriente atrapada en la delta y todo eso. Espero que se escuche bien. Y bueno, la siguiente clase estaríamos entrando a la teoría, pues, y ejercicios de la unidad 4. Ya son fallas de líneas abiertas, ¿no? Fallas en serie. Bueno, bueno, vamos con el problema 3.5 de la guía, que nos dice que el sistema de potencia que se muestra en la figura adjunta tiene una reactancia conectada a un neutro de generador, es decir, esta reactancia que está aquí, que es xn igual a 0.5 ohmios. Eh, la característica del generador, las características del generador, línea de transmisión y motor se presentan en la figura adjunta, es decir, los datos de reactancia y valores nominales o valores base, para todos coinciden, ¿no? La potencia base coincide para todos, entonces no hay que hacer ningún cambio de base. Y como estamos trabajando sin ningún transformador, estamos trabajando al mismo nivel de voltaje, tampoco hay que hacer ninguna relación de transformación, ¿no? Bueno, entonces también me dice, asumir una falla de línea a línea entre las fases B y C, la que siempre asumimos en la barrita 1, es decir, en esta barrita. Ya, chévere, incluso ya me la marcan como la barrita de falla. Determine la corriente de falla de línea a línea por unidad de kiloamperios, la corriente del generador en las fases A, B y C en kiloamperios, y el diagrama trifilar, perdón, del sistema donde se muestran todas las corrientes o su magnitud del sistema, incluidas en la del neutro. Verifique su respuesta utilizando el método de la matriz impedancia. Bueno, lo del trifilar, pues no lo vamos a hacer aquí porque ya saben, bueno, eso ya está incluso en las diapositivas, ¿no? Una vez que ya ustedes llegan a esto, solo simplemente copiar el trifilar y ponerle las corrientes, ¿no? Que ya saben de nuevo. Eh, perdón. Eh, Vamos a hacer el ejercicio rápidamente, ¿no? A ver. Un segundo, por favor. Ok, continuamos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Primero, pues vamos a utilizar el concepto de la matriz impedancia para resolver el problema. Matriz impedancia, matriz de barra, matriz impedancia de ramales, y el concepto, pues, de las tensiones de barras, corrientes entre ramales, etcétera, ¿no? Todas esas ecuaciones. Entonces, este método, pues, en general, yo no lo utilizo mucho, por saber que tal vez me confundo un poquito al aplicarlo. Es súper sencillo, en realidad, no hay pierde, pero pues mm, tiene que coger la práctica igual. No se utiliza mucho, para mí, por lo general, lo que utilizo son análisis del circuito como tal, así como lo hace el ingeniero, pues es como que más se pierde, si utilizamos estas fórmulas, como que se pierde un poquito la esencia del ejercicio. Pero bueno, también lo pueden utilizar en la parte, perdón, fórmulas las van a poder utilizar mejor en la parte del proyecto, porque el proyecto, pues, es con código, y ya con código es como que más factible hacer esto, ¿no? O sea, es más eficiente, ¿ya? Pero bueno, para el caso del generador, vamos a dibujar, como es una falla de línea a línea, solo necesitamos que equivalentes, el equivalente de secuencia positiva y el equivalente de secuencia negativa, ¿no? Entonces, para el equivalente de secuencia positiva, vamos a dibujar rápidamente, ¿ya? Secuencia positiva sería algo así, ¿no? El generador, ¿verdad? Que tendría la tensión E sub A, perdón, la tensión E sub A interna del generador previo a la falla, que vamos a asumir que es 1 0 grados porque no me dicen nada. La reactancia interna del generador, que es 8%, entonces aquí sería J 0,08. Luego tendríamos a la salida del generador la barrita de falla, ¿no? La barrita 1. Ya. A la salida de esa barrita tenemos, perdón, la línea de transmisión, que en este caso sería, pues, la reactancia de secuencia positiva sería del 12%, entonces sería J 0,12, ¿no? Su equivalente de secuencia positiva. Y la barrita 2, que es donde no ocurra falla, pero bueno. Y tenemos el equivalente del motor.
Recuerden, un motor, pues como es una máquina síncrona, tiene el mismo equivalente que el generador, ¿verdad? Tendría pues la reactancia J0,10 de secuencia positiva, ¿no? Y tendríamos su tensión interna, ¿no? Su FEM. Esto va conectado a través de las referencias. Y esto también sería 1 a 0 grados, asumiendo pues que no había circulación de corriente previa a la falla. Ya, el equivalente de secuencia negativa, ¿cómo me quedaría? Si se dan cuenta, las reactancias de secuencia positiva y negativa coinciden para todos los elementos. Por lo tanto, el circuito equivalente de secuencia negativa se repite, ¿no? Solo es copiar y pegar. Lo único que va a cambiar es, básicamente, que no existe fuentes, ¿no? No va a haber fuentes en el circuito de secuencia negativa, ¿sí? De hecho, debe hacerlo un poquito más abajo, pero bueno, 0,08. Aquí voy a poner J0,12, barrita 2, y acá J0,1. Ya, el sistema es muy sencillo, ¿no? Voy a moverme un poquito por acá, perdón, ya voy a mover un poquito por acá, y lo que voy a hacer ahora es desplazar este equivalente un poquito por acá. Ya, listo. Porque recordemos que durante la falla línea a línea, ¿qué sucede? Que los equivalentes de secuencia positiva y negativa se ponen prácticamente en paralelo, ¿no? Entonces los voy a conectar, ya. Voy circuito tanto durante el análisis de falla como previo a la falla, ¿no? Y listo. Ya, entonces por aquí, por este cablecito rojo, iría la corriente de secuencia positiva, ¿verdad? De la falla, la barra 1, y por aquí iría la corriente de secuencia negativa de la falla en la barra 2. Perdón, en la barra 1. Sí, secuencia negativa. Ya, recordemos, este es el circuito equivalente de secuencia positiva y este es el circuito equivalente de secuencia negativa, ¿no? Si quieren, pongámosle así. Positivo y este de acá es negativo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué asunciones teníamos que tener en cuenta? Bueno, que una corriente era el negativo de la otra, ¿no? Para este tipo de falla. La corriente de secuencia positiva es el negativo de la corriente de secuencia negativa. Como el circuito equivalente de secuencia cero no aparece interconectado en esta falla, la corriente de secuencia cero en la barra es cero, ¿verdad? 0 a 0 grados o 0 a cualquier ángulo, ¿no? Porque es cero, ¿sí? Tanto para la barrita de falla como para todas las demás barritas, porque ese circuito equivalente de secuencia cero va a quedar prácticamente aislado, ¿no? Y como no tiene energía propia, no va a tener ninguna tensión ni nada. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer para resolver este circuito, este ejercicio de falla con la matriz impedancia es sacar dicha matriz, ¿no? O sea, vamos a sacar la matriz impedancia de barra de secuencia positiva. ¿Qué sucede? Que esa matriz, ¿a qué va a ser igual? Ya, notemos una cosita. Perdón. Notemos una cosita. Si se dan cuenta, la reactancia de secuencia positiva del generador es la misma en secuencia negativa. La del transformador también es la misma en secuencia negativa. Perdón, la de la línea de transmisión. Y la del motor también es la misma en secuencia negativa, ¿no? Son las mismas, tanto en secuencia positiva como en negativa. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos tienen las mismas reactancias de secuencia en positivo y negativo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué sucede? Que los circuitos son equivalentes, son idénticos, salvo por las fuentes que se encuentran en el equivalente de secuencia positiva, que no están en el negativo. Nada más. Pero, como nosotros para hacer la matriz impedancia, estas fuentes las apagamos, las cortocircuitamos, básicamente, al cortocircuitarlas quedaría el mismo circuito de secuencia negativa. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿Qué quiere decir todo esto, toda esta palabrería? Que la matriz impedancia de secuencia positiva es igual a la de secuencia negativa. ¿Sí? Impedancia de barra, perdón. Siempre se me olvida decir eso. ¿Ya? Y esto va a ser igual a... Aquí podemos aplicar la formulita que nos dio el ingeniero o aplicar método de nodos, ¿verdad? Al aplicar método de nodos para el nodito 1, ojo, recordemos, al momento de sacar la matriz todavía no está conectado este cable rojo, por eso lo puse con líneas punteadas, ¿no? Entonces, al momento de sacar la ecuación del método de nodos para la barrita 1, sería pues 1 sobre las reactancias, tocándola, ¿no? 1 sobre J 0,12 más 1 sobre J 0,08, ¿ya?
menos, perdón, menos B2 multiplicado por la reactancia que une a la barrita 1, pues, que es la que estoy analizando, con la barrita 2, que es el nodo adyacente, ¿no? Que sería 1 sobre J 0,2. Y esta es la formulita que les dio el ingeniero, ¿no? Ahí tienen el elemento Y11, el Y12, y pues acá van a tener el Y21, que va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque es solo aplicar método de nodos, ¿sí? Y ordenar. Y el Y22, que les va a dar, bueno, la suma de los 1 sobre de las reactancias tocando la barrita 2, ¿no? J 0,12 más 1 sobre J 0,1. Esta matriz, perdón, esta matriz elevado a la menos 1, ¿no? Ustedes ya saben que esto de aquí no es nada más que la matriz de admitancias que sostienen el método de nodos, tanto para secuencia positiva como negativa, porque ya vimos que son los mismos circuitos, ¿no? Y esto a la inversa, ¿no? Para sacar la matriz de impedancia. Si hasta ahí no tienen ninguna duda, por si acaso algo no quedó claro, todo está claro, ya chévere. Entonces tenemos la matriz impedancia de barra, de secuencia positiva y negativa, son la misma. Perdón, aquí me va a quedar, por si acaso ya lo tengo aquí sacado para que no resueltos para que no trazarnos tanto, ¿sí? No demorarnos tanto con esto. ¿Quieren alguna duda? Disculpen, ¿no? No, ya. Va a ser J multiplicado por, y esto es una matriz de 2 por 2 porque solo analizamos dos barritas. Ojo, ¿por qué solo analizamos dos barritas? Porque es el número de nodos que tenemos. Tenemos el nodo de aquí, nodo 1, y el nodo de acá, nodo 2. Las únicas dos barritas o nodos que tenemos. ¿Por qué razón? Porque como cortocircuitamos la fuente, todo esto de aquí, perdón, todo esto de aquí se convierte en un nodo de tierra, ¿no? O el nodo de referencia, ¿sí? O podríamos verlo desde el punto de vista del nodo de acá, perdón, del circuito de acá. Todo esto de aquí es mi referencia, y pues este de aquí vendría a ser mi barrita 1, nodo 1, y mi barrita 2 o nodo 2, ¿sí? Recuerden, les va a quedar una matriz de dimensiones tal, considerando el número de nodos que ustedes quieran tomar, ¿no? Pueden tener nodos que están al aire, igual los pueden considerar porque puede ocurrir alguna falla por ahí o les servirá para calcular alguna falla después, ¿sí? Bueno, igual eso lo van a encontrar en el proyecto, y cuando tengan dudas en el proyecto, ahí sí, pues revisen los videos y van a encontrar pues eso, ¿no? Bueno, entonces aquí tendríamos 0,0587, 0,0667, y aquí sería 0,0267, perdón, y aquí sería 0,0267, ¿sí? De tal forma de que, pues, esta matriz ustedes ya saben que es, perdón, ya, esto de aquí, vamos a indicarlo porque a veces se olvida, esto de aquí es la matriz, perdón, esta es la impedancia de Thevenin de la barrita 1, disculpen, de la barrita 1, esto de aquí es la impedancia de Thevenin de la barrita 2, y esto de aquí es la Z-bus, puede ser de secuencia positiva o negativa, ya saben que son iguales, ¿verdad? En las coordenadas 1,2, y esto de aquí es lo mismo, ¿no? Z-bus, secuencia positiva o negativa, en las coordenadas al revés, 2,1. ¿Ya? Recuerden eso, porque es lo que vamos a utilizar. Recuerden las posiciones. Ya. Hasta ahí no tiene ninguna duda, me imagino. Perdón. Ahora, vamos a revisar el ejercicio. ¿Qué me dice? Ocurre una falla de línea a línea en la barrita 1. ¿Cuál es la fórmula de falla línea a línea? Sabemos que la fórmula de falla línea a línea son dos, ¿verdad? Bueno, es básicamente una nomás. La corriente de secuencia positiva, que es igual a la corriente de secuencia negativa en el punto de falla, es igual a el voltaje previo a la falla en la barrita, ¿verdad? Como fasor, obviamente, partido la suma de ¿qué cosa? Sería, me parece que aquí es 3 veces la impedancia de falla más, perdón, la impedancia de la matriz impedancia de barra de secuencia positiva en la posición de la falla, que sería pues, como es en la barrita 1, sería 1,1, más la impedancia
de la matriz de secuencia negativa en la posición de la barrita de falla, que sería 1,1. Perdón, que también es la barrita 1, ¿no? Solo que la de secuencia negativa. ¿Y qué son estos de aquí? Son los equivalentes de Thevenin, de secuencia positiva y negativa, que básicamente son este equivalente que está aquí. ¿Sí? Entonces, pues, sabemos también que esto es igual a 1 por unidad a 0 grados si no me dice nada, o si asumo que no hay corriente previo a la falla, directamente la tensión en todas las barras va a ser igual a la tensión del generador, que lo asumo trabajando a su máxima capacidad, a menos que se me diga lo contrario, ¿no? Entonces, esto de aquí es 1 a 0 grados partido la suma. Esto vale 0 porque no hay ninguna impedancia de falla. Y estos dos son la impedancia de Thevenin, es decir, el primer elemento de acá, ¿verdad? En la posición 1,1, perdón, de la barrita impedancia de la matriz impedancia de barras, perdón. Y como los dos son iguales, me va a quedar dos veces J 0,0587. ¿Sí? Entonces, esto de aquí me va a quedar, no me van a, no me va a creer, no lo he sacado. Denme un momentito. 2 por 0,0587. Ya, esto me va a quedar 8,5178, perdón, 87564 a un ángulo de menos 90 grados. Unidades por unidad. ¿Sí? Esto es para la secuencia positiva, ¿no? Entonces la corriente de secuencia positiva va a ser igual a 8.5178.87564 a un ángulo de menos 90 grados, ¿sí? Por unidad. Ya, y la secuencia negativa va a ser la misma, pero con signo negativo, ¿no? Una es el negativo de la otra. Y cuando es signo negativo, ¿qué hacemos? Le sumamos 180 grados al ángulo, ¿no? A la fase. Entonces aquí me quedaría a 90 grados positivos. ¿Sí? De antemano, sabemos que la corriente de secuencia 0, ¿cuánto es? 0, ¿no? Por lo tanto, para el literal A, que me pide la corriente de falla, ¿no? Me dice, determine la corriente de falla línea a línea por unidad y en kiloamperios, ya. Entonces, el literal A sería esto. Corriente de falla para las barritas, ¿verdad? A, B y C sería igual a, bueno, corriente de falla de la fase A, corriente de falla de la fase B y corriente de falla de la fase C. Obviamente la barrita 1. Esto sería igual a la matriz 1, 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A y A al cuadrado. Esto lo pueden llamar matriz, qué sé yo, perdón, lo pueden llamar matriz A, ¿no? Esto es la matriz A mayúscula que nosotros trabajábamos siempre, ¿sí? Bueno, ya saben que A es 1 a 120 grados, ¿no? Y A al cuadrado es 1 a menos 120 grados. Y esto multiplicado por las tres corrientes de secuencia, ¿verdad? Ya las voy a reemplazar directamente, ¿verdad? 8.5179, que ya las voy a redondear un poquito aquí, pero ya los cálculos los tengo hechos con todos los decimales, ¿sí? Para no complicarme escribiendo, ¿no? A 90 grados. Y ahora, todo aquí va a ser igual a, bueno, la primera fila me daría 0, ¿verdad? Porque pues sería esto multiplicado por 1 y por 1. Sumados los dos, como uno es el negativo la otra, me da 0. Y en la segunda fila me daría, en por unidad, perdón, 14.75 341403. Y acá lo mismo, 14.75 341403. Este de aquí va a estar a 0 grados, este de aquí va a estar a 180 grados, ¿no? Esto es lo que analizamos el otro día, ¿no? Esto va a estar en por unidad. Y ahí tenemos ya la corriente por unidad. Un 14 por unidad es bastante, ¿no? Por si acaso, pero bueno. Ahora, también me la piden en kiloamperios. Para tener la corriente en kiloamperios, tengo que saber cuáles son los valores base. Bueno, ya sé que la potencia base de todo el sistema
es igual a 50 megavoltiamperios. Es la potencia base de todos los equipos. Entonces, y el voltaje base va a ser el voltaje base de esa zona, porque como es la única que tenemos, todos los equipos están trabajando a un voltaje base nominal de 13.8 kilovoltios. Por lo tanto, esta sería la corriente de falla en por unidad. Y la corriente de falla en las fases A, B y C, kiloamperios, sería igual a, perdón, ya, un segundo, ahora sí. 0, perdón, ahora sí. 14.7534, 14.7534 a 180 grados, o le pueden poner menos 14.7534, es lo mismo, a 0 grados, multiplicado por la corriente base, que sería 25 partido 3 unidades megavoltio amperio. Y acá sería 13.8 partido de raíz de 3 kilovoltios. ¿Ya? Esto de aquí, recordemos, es la corriente base. ¿Sí? Corriente base de esa zona. Recordemos que en corriente sí tenemos que utilizar los valores monofásicos y solo en impedancia podemos utilizar monofásicos o trifásicos y da igual, ¿no? Pero en corriente sí. Creo que sí lo saqué. No, no lo saqué. Denme un momento. 14.7534, 14.03 multiplicado por 50 tercios. 50 tercios partido 13.8 partido raíz de 3. Esto les va a dar 30.8619. Sí, que así es lo que está en las diapositivas, ¿no? Por si acaso. Ya entonces le va a dar aquí 0, obviamente. La fase A no está en falla. Ella pierde toda su corriente. Y acá les va a dar 30.8619, 11.46, a un ángulo de 180 grados. 30.8619, 11.46, a un ángulo de, perdón, 0 grados, ¿no? De aquí no se modifica. Obviamente, todo esto está en unidades de kiloamperio. ¿Sí? Recuerden, aquí el mega, que es 10 a la 6, se divide para el kilo, que es 10 a la 3. Después se van 3 de aquí y me queda 10 a la 3, que es kilo. Por eso me queda kiloamperio. ¿Sí? Bueno, por eso utilizo directamente las unidades de megavoltio amperio y el kilovoltio. Ya para que me quede kiloamperio. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No. Ya, ese sería el literal A. El literal B me dice la corriente en el generador en las fases A, B y C. Ya. Para las corrientes del generador, lo que yo hago comúnmente cuando me piden eso es hacer un divisor de corriente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podría ser un divisor de corriente para hallar la componente de secuencia negativa del generador, ¿verdad? Y acá podríamos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff para hallar la componente de secuencia positiva del generador, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer así, porque vamos a utilizar el concepto, perdón, el concepto de tensiones en barras, ¿ya? Entonces vamos a utilizar ese concepto. Para ello, vamos a copiar ciertas cositas. Un segundo, por favor. Vamos a ir a otra pizarra. Ya, vámonos a otra pizarra y vámonos al literal B. Ya, estamos en el literal B. Y en el literal B nos solicitan cuáles son las corrientes del generador en las fases A, B y C, ¿no? Me parece que eran por unidad, no me acuerdo si eran kiloamperios. Pero bueno, no importa, las podemos sacar en las dos. Ya, entonces necesitamos para ello tener la corriente de secuencia positiva y la de secuencia negativa a través del generador, ¿no? De los equivalentes del generador. ¿Cuáles son esas corrientes? La corriente que pasa por aquí, ¿verdad? Por el equivalente de secuencia positiva al generador, y la corriente que pasa por aquí, que es por el equivalente de secuencia negativa al generador. Ya, tenemos obviamente, ¿qué corrientes tenemos? Tenemos las corrientes de aquí, ¿verdad? La positiva de falla y la negativa de falla que va en sentido opuesto, ¿no? Podríamos hacer un divisor de corriente en la de aquí,
Sí, ¿verdad? Sería fácil. Y acá, pues, podríamos hacer una ley de voltaje de Kirchhoff y despejar, también sería fácil. Pero vamos a utilizar las formulitas que nos da el ingeniero, ¿no? Para eso están, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos primero a borrar esto. Voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a copiar esta matriz, la vamos a poner un poquito más arriba. Ya. ¿Qué sucede? Que antes de sacar esa corriente, vamos a hacer una cosita. Vamos a sacar primero cuál es mi matriz impedancia de ramales. ¿Sí? Obviamente, al tener las mismas barritas, las mismas rectancias en secuencia positiva y negativa, la matriz impedancia de ramales también va a ser igual en secuencia positiva y secuencia negativa. ¿Sí? Obviamente hay que hacer un análisis previo a esto, ¿no? Ese es el que estamos haciendo ahorita. Ya, entonces, la matriz impedancia de ramales, recordemos que tenía 0 en la diagonal. Obviamente, si solo vamos a considerar las barritas 1 y 2, vamos a tener 0 los dos elementos en la diagonal, ¿no? Va a ser una matriz 2 por 2. ¿Ya? Y aquí, en estos elementos, va a estar la matriz impedancia de ramal en la, en la celda o en la posición 1,2, es decir, en la barrita 1 respecto a la 2. Y aquí va a estar el elemento de la matriz impedancia de ramal en la posición 2,1, es decir, de la barrita 2 respecto a la barrita 1. ¿Ya? Ya vamos a ver qué tal todo eso, ¿no? Obviamente, podría ser aquí solo secuencia positiva, pero como van a ser iguales las dos, para secuencia positiva y negativa. Acá lo mismo, para secuencia positiva y negativa. ¿Ya? Ahora, ¿a qué van a ser iguales todos esos elementos? A ver, bueno, aquí 0. ¿Y qué significa este ZBR entre la barrita 1 y 2? Fácil, significa la impedancia, ¿verdad? Que hay entre la barrita 1 y la barrita 2, la impedancia que las conecta. ¿Cuál es la impedancia que las conecta? J0,12, ¿ya? Si no existiese ninguna impedancia directa que las conecte a las dos, le ponen infinito, ¿ya? Porque es como si tuviese, digamos que aquí hubiese una barrita 3 que está al aire, ¿ya? ¿Cuál es la impedancia que une la barrita 3 con la barrita 2? Fácil. Pueden poner aquí que hay aquí una impedancia o una reactancia, ¿ya? Que es igual a J infinito. O bueno, J infinito. ¿Por qué razón? Porque una impedancia infinita, infinitamente grande, ¿a qué es igual? A un circuito abierto. Y es como están conectados estas dos, perdón, barritas. Están conectadas a través de un circuito abierto, ¿sí? Que es una impedancia infinita. ¿Sí? Y así pueden trabajar con su matriz de impedancia de ramales. Este concepto que les estoy dando de la matriz de impedancia de ramales de las impedancias infinitas es para que lo utilicen en el proyecto. No les va a servir aquí tanto en la materia, tal vez. Recuerdo que sí lo llegué a utilizar ese concepto de la impedancia infinita en alguna lección, pero no recuerdo muy bien para cuál, ¿sí? Pero bueno. Bueno, ahora, ¿cuál es el elemento diagonal aquí? También sería 0, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el elemento, la impedancia que une a la barrita 2, ¿verdad? ZBR2 con la barrita 1, ¿verdad? Por eso dice ZBR2, 1, el que une a la barrita 2 con la barrita 1. Obviamente es el mismo, ¿no? J0,12, esta impedancia que está aquí. Entonces aquí es J0,12. ¿Sí? Obviamente esta matriz tiene unidades de ¿qué? De ohmios, ¿no? Al igual que la matriz de impedancia. ¿Ya? Entonces ya tenemos la matriz de impedancia de ramales. Ustedes se preguntarán, ¿para qué queremos la matriz de impedancia de ramales? Para las corrientes, básicamente. Vamos a mover esto un poquito, por favor. ¿Me da un momento, por favor? Denme un segundito, por favor. Voy a mover estas matrices. Las voy a poner para acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, estas matrices se van a quedar aquí un rato. Y ahora ahora vamos a aplicar las formulitas. ¿Sí? Estas famosas fórmulas que yo no utilizo, que a lo mejor el ingeniero les dijo que tampoco las utiliza él, porque es más factible hacer el cálculo utilizando ¿cómo se llama? Haciendo un análisis, ¿no? A veces es mucho más factible. Y bueno, desde el punto de vista, cuando vayan a ver la materia de protecciones, les va a servir eso, porque pues para analizar una protección no se enfocan en el punto de falla, sino en las barras, ¿sí?
cuál es la corriente que están viendo los ramales conectados a las barras, en donde van a estar los relés, bueno, los transformadores de corriente con los relés y los circuit breakers, pues que van a recibir la señal del transformador del relé, perdón. Entonces, pues eso hay, ¿ya? Pero bueno, esta formulita no la he utilizado yo tal vez en protecciones, pero pues aquí sí se puede utilizar. Y bueno, es general, ¿no? Siempre les va a servir también. Sí, esta formulita siempre les va a servir. ¿Sí? Por ejemplo, primero para calcular las corrientes entre ramales, ¿verdad? Entre barritas, vamos a tener que calcular las tensiones en cualquier barrita. La tensión en cualquier barrita, ¿ya? Vamos a tener que calcular las tres componentes, ¿verdad? La tensión en la barrita I, en secuencia positiva, en secuencia cero, positiva y negativa, ¿no? Vamos a calcular las componentes de tensión en la barrita, obviamente durante la falla. ¿Por qué? Porque durante la falla, esta barrita 1, que estaba a 1 a 0 grados, previo a la falla, se conectó con la barrita 1 del otro circuito, pero no quiere decir que su tensión haya caído a 0, sino que cambió su valor nada más. No, ya no vale 1, ahora vale, qué sé yo, 0.5 tal vez, ¿ya? Simplemente conectarla cambia su valor de tensión nodal, ¿sí? ¿Cuánto vale la tensión de la barrita? Y eso siempre lo vamos a poder calcular con esta expresión de aquí. Para la secuencia 0, siempre va a ser igual a menos, perdón, a menos Z, la matriz impedancia de barra de secuencia 0, en la posición, bueno, depende, en la posición de la barrita I respecto a qué? A la barrita en donde ocurre la falla, que sería la barrita K. Por lo tanto, en este caso, K es igual a 1, ¿verdad? K es igual a 1 porque es la barrita donde ocurre la falla, por si acaso, me he olvidado de indicarles eso. Multiplicado por la corriente en la barrita donde ocurre la falla, ¿verdad? En secuencia 0. ¿Ya? Perdón. El voltaje, el voltaje de secuencia positiva, es decir, el voltaje que ve esta barrita de aquí, bueno, o esa barrita de aquí en secuencia positiva, sería igual al voltaje previo a la falla, por eso aquí se le pone F, menos la matriz impedancia de barra, perdón, la matriz impedancia de barra de secuencia positiva, indexado en la barrita, perdón, en la posición de la barrita que quiero analizar el voltaje respecto a la barrita en la que ocurre la falla, que en este caso sería barrita 1, multiplicado por la corriente de secuencia positiva en la barrita donde ocurre la falla, que es la corriente de la barrita 1, ¿no? Si se dan cuenta, todas las fórmulas van a depender de la corriente en la barrita 1, las distintas secuencias, ¿verdad? Y las impedancias también van a depender de la posición o de la barra en la que ocurre la falla, ¿no? Bueno. Y por último, la de secuencia negativa va a ser la matriz impedancia de barra de secuencia negativa, indexado en la posición de la barrita en la que quiero hallar el voltaje respecto a la barrita donde ocurre la falla, multiplicado por la corriente de la barrita en la que ocurre la falla, perdón, sí, la barrita en la que ocurre la falla en secuencia negativa, disculpen, ¿ya? Listo. Aquí hay un error, ya, perdón, no hay un error, solo está chueco, ¿ya? Estas formulitas las van a poder aplicar para encontrar las tensiones de secuencia positiva, negativa y cero en cualquier barrita, ¿ya? Obviamente después de que ocurre una falla, ¿sí? Porque a lo que ocurre en la falla, el sistema se altera, ¿no? Suponiendo que entra en estado estable rápidamente, podemos calcular las nuevas tensiones, ¿sí? Porque obviamente hay un estado transitorio y todo eso, pero el estado transitorio no lo tomamos en cuenta debido pues, a que para ese estado transitorio lo único que se hace es tomar factores de arreglo, ya factores de ajuste que nosotros no aplicamos en esta materia. Bueno, si todo está bien, no tienen ninguna duda ahí, podemos aplicar las formulitas para encontrar las tensiones en dos barritas. ¿En cuáles dos barritas? Pues barrita 1 y barrita 2. ¿Sí? Entonces, para encontrar la tensión en la barrita 1, en las tres secuencias, secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa, pues aquí tendríamos que aplicar la formulita, ¿no? Esto de aquí va a ser menos la matriz impedancia de barra de secuencia 0 en la posición 1, ¿en qué barrita ocurre la falla? 1, ¿verdad? Multiplicada por la corriente en la barrita 1 de secuencia 0. En la secuencia positiva sería el voltaje previo a la falla de la barrita 1, que sabemos que es 1 por unidad a 0 grados, menos la matriz impedancia de barra, secuencia positiva, en la posición, ¿cuál es la barrita en la que quiero hallar el voltaje? La barrita 1. ¿Cuál es la barrita en la que ocurre la falla? La barrita 1 también. Multiplicado por la corriente de la barrita en la que ocurre la falla en secuencia positiva. Y acá sería menos
la matriz impedancia de barras en secuencia negativa en la posición de la barrita en la que quiero el voltaje respecto a la barrita en la que ocurre la falla, multiplicado por la corriente en la barrita en la que ocurre la falla en secuencia negativa. ¿Qué sucede? Ustedes me dirán, nos faltó hallar la matriz impedancia de secuencia 0. No. ¿Por qué razón? Porque directamente, ¿cuánto vale la corriente de secuencia 0? La barrita 1. 0, porque es una falla línea, no está interconectado. Entonces no hacía falta hallar esa matriz. Entonces ahora lo que hacemos es determinar cuánto vale lo demás. Aquí le ponemos directamente 0, que es el voltaje de secuencia 0, de la barrita 1, vale 0. Aquí ponemos 1, o 1 a 0 grados, que es el voltaje previo a la falla de la barra, menos, y ahora tenemos que irnos a la matriz impedancia de barra y buscar la posición 1,1, que sería el equivalente de Thevenin. Sería 0,0587. J, ¿verdad? Obviamente, ¿no? J, o 0,08527, si no me equivoco. Déjame ver, aquí lo tengo anotado. 85,7, perdón. 85,7 a 90 grados, o J, multiplicado por la corriente de secuencia positiva en la barrita 1. ¿Cuál es la corriente de secuencia positiva en la barrita 1? No me acuerdo. Denme un segundo. 1 sobre 0,08. Denme un segundito, por favor. Ah, es 587. Disculpen. Aquí está al revés. 587. Y esta corriente era 8.51. 8.51, 788, 7564 a un ángulo de menos 90 grados. ¿Ya? Y acá sería simplemente el Z, bueno, el Z11 de la matriz impedancia de barra de secuencia negativa, pero como las dos matrices de impedancia de barra de secuencia positiva y negativa son iguales, sería la misma impedancia, ¿no? De hecho, es la impedancia de Thevenin, ¿no? Cuando los dos índices de la matriz son iguales, se refiere a la impedancia de Thevenin, ¿no? Bueno, entonces aquí sería 0,587 a un ángulo de 90 grados multiplicado por 8,517887567, perdón, me perdí, 887564 a un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? Aquí yo sí les recomendaría utilizar la mayor cantidad de decimales posibles para que les salga la respuesta un poco más sencilla de analizar. Porque esto de aquí les va a dar, como era lógico, ¿qué sucede? Que los circuitos equivalentes de secuencia positiva y negativa están interconectados. Pero ¿a través de qué barra están interconectados? A través de la barrita 1. Como hay un cable físico, bueno, no físico, pero desde el punto de vista del circuito, hay un cable interconectando las barritas 1 de secuencia positiva y barrita 1 de secuencia negativa, ¿qué va a pasar? Que se convierten en superficies equipotenciales. Y al ser superficies equipotenciales, tienen la misma tensión nodal, ¿verdad? Porque no hay diferencia de potencial en ellas, no hay diferencia de voltaje en ellas, ¿no? Básicamente, las dos van a tener la misma tensión. Por lo tanto, aquí nos va a dar, bueno, 0 la de secuencia 0, la de secuencia positiva y secuencia negativa nos van a dar 0.5 y 0.5. Sí, el mismo valor. Sí, tiene lógica. ¿Sí? Ahí podrían ustedes haber revisado o haber comprobado si está bien hecho su ejercicio, ¿no? Deberían tener el mismo valor porque están conectadas a través de un cable. ¿Ya? Por lo tanto, perdón, B barrita 1, B barrita 1 y B barrita 1 en secuencia 0, positiva y negativa, van a ser iguales a 0, 0.5 a 0 grados, o solo 0.5, que es una constante, y 0.5 a 0 grados, o solo 0.5, ¿no? De unidades por unidad. ¿Ya? Y ahí tenemos la tensión en la barrita 1. Imagino que no hay dudas. Bueno, vamos con la tensión en la barrita 2. Vamos a encontrarla en secuencia 0, en secuencia positiva y en secuencia negativa, ¿no? Aplicando la misma fórmula. O sea, aplicando la fórmula de arriba, esto de aquí nos quedaría
Aquí arriba nos quedaría menos la impedancia de la matriz impedancia de secuencia 0 en la posición de la barrita en la que quiero el voltaje, 2, respecto a la barrita en la que ocurre la falla, 1, multiplicado por la corriente de la barrita en la que ocurre la falla en secuencia 0. Y aquí sería el voltaje previo a la falla de secuencia, perdón, en la barrita previo a la falla, ¿verdad? Voltaje previo a la falla en la barrita, menos la matriz impedancia de barra, de secuencia positiva en la posición de la barrita en la que quiero el voltaje respecto a la barrita en la que ocurre la falla, multiplicado por la corriente de la barrita en la que ocurre la falla en secuencia positiva. Y aquí sería menos la matriz impedancia de barra en secuencia negativa en la posición en la barrita, de la barrita en la que ocurre en la barrita en la que quiero el voltaje respecto a la barrita en la que ocurre la falla, multiplicado por la corriente de secuencia negativa de la barrita en la que ocurre la falla. Entonces, esto de aquí, aquí me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué. Aquí es 90 grados porque es la corriente de secuencia negativa. Si recuerdan que una era el negativo de la otra. Sí, el signo está mal. Sí, perdón. Bueno, ya hemos dicho que todas las corrientes de secuencia 0 eran 0. Por lo tanto, no hace falta hallar esta matriz de impedancia de secuencia 0. Bueno, impedancia de barra. ¿Ya? Aquí tenemos 0. ¿Qué sucede? Previo a la falla, no había circulación de corriente en esta mallita, ¿sí o no? En esta mallita no había circulación de corriente. Asumíamos eso. ¿Sí? Por lo tanto, todas las barritas tenían la misma tensión nodal, la de la fuente. Entonces, aquí también es 1 a 0 grados por unidad. ¿Sí? Y ahora, el Z21 es el de la matriz, ¿no? Obviamente, para los dos casos, otra vez va a ser igual porque las dos matrices son equivalentes, ¿verdad? Son igualitas. Vamos a buscar el Z21, que sería 0,0267, perdón. O sea, que sería 0,0267 a un ángulo de 90 grados. Multiplicado por, y aquí vienen esas corrientes, ¿no? Y aquí sería menos 0,0267 a 90 grados, multiplicado por esas corrientes, que no, otra vez no me acuerdo cuánto valen. Aquí están anotadas ya. Valen 8.51, 788, 756, 8.51, 788, 7564. La de acá a 90 grados positivos y la de acá, perdón, y la de acá a menos 90 grados, ¿no? 90 grados negativos. Ustedes dirán, es lo mismo, te va a quedar lo mismo, 0.5. No, porque cambió este valor. ¿Sí? Bueno, aquí me va a quedar 0. Aquí me va a quedar, ya, me va a quedar puras constantes, 0,77, perdón, 0,77, 257, 2402. Y acá me va a quedar 0,22, 22742, 7598 por unidad. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Ya. Entonces, aquí tendríamos el voltaje en la barrita 2 en las tres secuencias. 0, positiva y negativa. Entonces, los tres voltajes serían iguales a, bueno, lo que acabamos de encontrar, no solo lo estoy reescribiendo, 0, 0,77, 0,77, 257, 2402, 0,227, 42, aquí lo tengo anotado por si acaso, 42, 427598 por unidad. ¿Ya?
Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué hemos sacado el voltaje o la tensión en las barritas 1 y 2? En secuencia 0, 1 y 2, positiva, negativa y 0, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿para qué hemos sacado eso? Para sacar las corrientes. Pero no vamos a sacar esas corrientes del generador. Vamos a sacar otras corrientes. Vamos a sacar, básicamente, la corriente que va por aquí. La corriente entre la barrita 1 y 2, obviamente en secuencia positiva en este caso, y acá vamos a sacar esta corriente, la corriente entre la barrita 1 y 2, en este caso para la secuencia negativa. Para la secuencia 0 no tenemos que sacarla, porque el circuito está aislado, ni siquiera está dibujado aquí. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 0. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguno esté quedando claro. ¿Quieren preguntar algo? Eh, ya, perdón. Vamos a sacar esas corrientes. Y ustedes me dirán, ¿por qué no sacar directamente las corrientes de acá? Corriente de secuencia positiva al generador y secuencia negativa al generador. Porque el método con las formulitas que les di la otra vez, la otra clase, requiere sacar las tensiones de las barras, ¿verdad? Y sacar la matriz impedancia de ramales, perdón. Sí, la matriz ZBR, ¿ya? Y esa matriz ZBR solo considero estas dos barritas. Para poder sacar yo esas corrientes I1G e I2G, perdón, debería por lo menos haber alguna otra barrita aquí, qué sé yo, barrita X, ¿ya? Y acá también. Cosa que así también hubiese considerado la matriz impedancia de ramales a esa barrita X, hubiese quedado una matriz 3x3 y hubiese podido sacar, qué sé yo, la tensión en la barrita X y la barrita 1 para poder ahora sí aplicar la ecuación de corrientes de ramales y sacar la corriente así, ¿sí? Pero no tenemos una barrita X ahí, por lo tanto no podemos hacer directamente el cálculo de la corriente del generador en las dos secuencias. No sé si hasta ahí me voy a entender, ¿sí? Como no hay barras en medio bueno, en los dos puntos o en dos puntos que pertenezcan al ramal en el que quiero hallar la corriente, tengo que hacerlo de forma indirecta, hallar corrientes en otros ramales y luego hacer una ley de corrientes de Kirchhoff para hallar la corriente del ramal que necesito. ¿Ya? Estoy tratando de ir bastante lento para que quede súper claro. ¿Sí? Este método, pues por ahí me dijeron que les pareció interesante, que querían utilizarlo mejor antes que los otros, pero pues no sé, como ustedes quieran, ¿no? Por eso les estoy tratando de explicar lo mejor posible. Bueno, estamos yendo súper lento por si acaso, ¿sí? Entonces, recordemos que la fórmula de la corriente entre una barrita I y una barrita J, perdón, estoy utilizando otro color, la fórmula de la corriente entre una barrita I y una barrita J, ¿a qué es igual? Obviamente en secuencia 0, positiva y negativa. Bueno, esto sería, perdón, ahí, la corriente de la barrita I y J, perdón, barrita I y barrita J en secuencia 0, corriente entre la barrita I y barrita J en secuencia positiva, corriente entre la barrita I y la barrita J en secuencia negativa. Sí, obviamente solo lo estoy repitiendo para que se vea bien, porque a veces no queda claro esta nomenclatura que está aquí. Entonces, pues ya para que quede de una vez todo claro. Ya, entonces, estas corrientes, una por una. La de secuencia 0 va a ser la tensión en la barrita I en secuencia 0 menos la tensión en la barrita I en secuencia positiva. Perdón, en la barrita J en secuencia 0. Disculpen, estaba viendo mal. Partido una impedancia. ¿Cuál va a ser? El elemento de la matriz impedancia de ramales, aquí ya me sirve, entre la barrita I y la barrita J, es decir, en la posición I, J. Ya, esta es la impedancia que la separa. Recuerden, lo único que estamos haciendo es hacer esto, ¿sí? De la barrita I, esta es la barrita J.
La corriente que queremos es la corriente I sub IJ, ¿verdad? Que va de la barra I a la barra J. Ya tenemos la tensión BI, la tensión BJ. La diferencia de las dos tensiones que me da el voltaje de la reactancia, ¿no? ¿Y cuánto vale la reactancia? Pues esta reactancia vale ZBR en la posición I, J. ¿Sí? Esta reactancia vale ZBR en la posición I, J. ¿Sí? Entonces estamos haciendo simplemente una ley de Ohm. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría el voltaje de secuencia positiva en la barrita I menos el voltaje de secuencia positiva en la barrita J, dividido, perdón, para la matriz impedancia de ramales en la posición IJ, ¿verdad? Que es el sentido en que yo quiero la corriente. Bueno, aquí no se ve bien. IJ, ¿ya? J. Y aquí sería el voltaje de la barrita I, secuencia negativa, menos el voltaje de la barrita I, la barrita J, perdón, de secuencia negativa, partido la matriz impedancia de ramales entre la posición I, J. Obviamente, esta matriz impedancia de ramales también es para las secuencias, ¿no? Secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa. Hay que sacar una para cada secuencia. ¿Ya? Pero ahí con eso ya tendremos las corrientes. ¿Ya? Y se dan cuenta que es todo un procedimiento, sacar las tensiones de barras, luego sacar la matriz impedancia de ramales de todas las secuencias. Y eso que este ejercicio es corto. ¿Sí? Pero lo estoy haciendo para que lo vean, ¿no? Yo por lo general no aplico este procedimiento porque la verdad no me gusta. Pero bueno, siempre se van a cumplir esas ecuaciones. Hasta donde yo he visto, siempre se cumplen. Entonces, las pueden utilizar casi que de forma directa. Sí, el ingeniero no le gusta utilizar ese método porque es como que demasiado sencillo, ¿no? O sea, le quita la complejidad a la materia. Ya de por sí la materia no es complicada, entonces, ya pues eso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Mm, todo bien. Ya. Entonces, vamos a implementar esta formulita para sacar las corrientes entre la barrita 1 y 2 en las tres secuencias, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer aquí es poner directamente, bueno, sería el voltaje de la barrita 1 de secuencia 0. Ay, bueno, el voltaje de la barrita 2 de secuencia 0, matriz ZBR entre, perdón, de la barrita 1 respecto a la barrita 2. ¿Sí? Ojo con el orden, por si acaso. O sea, en la matriz impedancia de ramales no importa porque la matriz es simétrica, pero en la resta de aquí sí importa, ¿no? Después le va a salir, depende del sentido de la corriente, ¿no? Si quieren 1, 2, es 1 menos 2, ¿no? Por si acaso. Sí, no sé si hasta ahí todo está quedando claro, espero que sí. Si no hacen preguntas, asumo que todo está quedando claro, ¿no? O sea, aquí tendríamos la matriz impedancia de ramales, 1, 2. Esto es secuencia positiva, esto es secuencia 0. Y aquí tendríamos B1, secuencia negativa, menos B2, secuencia negativa. Y aquí tendríamos matriz impedancia de ramales, secuencia negativa, entre las barritas 1 y 2. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que las tensiones en secuencia 0 son 0 para las dos barritas. Lo analizamos hace rato. Otra vez, por esa razón es que no hallamos nosotros la matriz impedancia de ramales en secuencia 0, porque no me interesaba. ¿Sí? Entonces, esto de aquí daba 0. Y bueno, este también aquí se puede ver el concepto de por qué es importante de que para dos barritas que están completamente aisladas, poner impedancia de ramal entre esas dos barritas infinito. Porque si están completamente aisladas y la impedancia es infinita, ¿cuánto va a dar esta expresión? Prácticamente cero, porque es un número dividido por infinito, ¿ya? O sea, un número muy grande, ¿ya? Un número dividido por un número muy grande. Entonces da prácticamente cero, ¿ya? Pero eso es para otro caso, ¿no? No se va a encontrar aquí. Lo van a ver en el proyecto, sí, pero ya eso es cuestión de ustedes, ¿no? Como lo quieran ver.
Eh, ya, no han terminado la unidad, pero bueno, igual vamos a seguir, vamos a ver ejercicios porque se supone que ya vimos la teoría el día lunes anterior, ¿no? El día viernes no pudimos tener la ayudantía por cuestiones de salud, pero ya nos recuperaremos ahorita, ¿ya? Igual vamos a hacer unos 3 ejercicios hoy día, ¿ya? Entonces, eh, perdón, ya, aquí sería la resta, ¿no? El voltaje de secuencia positiva de la barrita 1, que es 0.5, de una vez hemos reemplazando acá que también el voltaje es 0.5, ¿verdad? En secuencia negativa para la barrita 1, es el voltaje de secuencia positiva de la barrita 2, que aquí lo tengo anotado porque si no se me olvida, es 0.772572.402. Me disculparán si son muchos decimales. Y aquí es 0.22742 7598. Tal vez esto se les complica un poquito al momento de estudiar, pero es que así deben hacer las lecciones para que les salgan las respuestas justo como las tiene el ingeniero y no les dé problemas después, no tengan que estar reclamando. Obviamente, justamente van a reclamar porque tendrían bien la respuesta, solo que no utilizaron la cantidad de decimales que solicitó el ingeniero, nada más. ¿Sí? Y bueno, si nos damos cuenta, la matriz impedancia de ramales es simétrica y directamente el elemento de la matriz impedancia de ramales, tanto para secuencia positiva como negativa, en los índices 1,2, que es el sentido de la corriente que queremos, ¿a qué va a ser igual? A J 0,12, ¿verdad? Ah, perdón, como las reactancias están en por unidad, esto de aquí también va a estar en por unidad. No sé por qué les dije en ohmios. Disculpen. Si multiplicásemos por alguna impedancia base, ahí sí ya estarían en ohmios, ¿sí? Disculpen, me equivoqué, ¿sí? Ese error mío. Ya. Por si acaso, cuando ustedes ya referenciaron todo, esto es algo que mis compañeros en protecciones tampoco se han dado cuenta, pero cuando ustedes ya referenciaron todo hacia un solo nivel de voltaje, ustedes no tienen la necesidad de llevarlo por unidad. ¿Sí? Aquí en sistemas de potencia lo trabajamos en por unidad, sistemas de potencia 1 y 2, para hacer un análisis de las magnitudes de las corrientes y todo eso. Pero en protecciones, cuando una vez que ya está todo referenciado, no hace falta trabajar en por unidad, pueden trabajar todos en ohmios, siempre y cuando tengan el mismo nivel de voltaje. ¿Sí? Porque igual siguen utilizando los unifilares, ¿sí? Bueno, eso es un truquito que les quería dar, que en sistemas, perdón, en protecciones directamente el ingeniero Vaca va a asumir que ya lo sabe, entonces deberían ya saberlo, ¿no? Yo la verdad que no me había dado cuenta de eso, recién me di cuenta ahorita que estoy viendo la materia, entonces igual tenganlo en cuenta, ¿no? Pueden trabajarlo en ohmios. ¿Sí? Bueno, si hasta ahí está todo claro, tendríamos las expresiones de las corrientes, por fin, ¿ya? Entonces la corriente, secuencia cero, secuencia positiva, secuencia negativa, van a ser iguales a cero. Y acá van a ser 2.27, 1436,683, a un ángulo de 90 grados. Y acá va a ser lo mismo. 2.27, 1436,683, a un ángulo de menos 90 grados. Y esta sería la corriente que hay entre los ramales de las barritas 1 y 2. Ya, obviamente en por unidad. Una vez que tenemos esas corrientes, como les dije, como no hemos considerado dos barras dentro del ramal en el que está pasando la corriente que deseamos, tenemos que hacer la medición de forma indirecta. Entonces, una vez que hemos aplicado estas fórmulas, tenemos estas corrientes de aquí, las de verde, ¿no? Obviamente queremos las corrientes de los ramales que están subrayados, que serían las corrientes de secuencia positiva y negativa del generador. Pero ya hemos reducido prácticamente el ejercicio a una simple ley de corrientes de Kirchhoff, por el simple hecho de que en este nodo o en este punto de convergencia tenemos saliendo la corriente que ya hallamos, que es la de la falla, y la corriente del ramal que acabamos de determinar. Lo mismo para la secuencia negativa.
la corriente de la falla de secuencia negativa y la corriente del ramal de acá, que ya también la determinamos. ¿Qué podemos despejar de ahí? La corriente del generador en secuencia negativa. Y acá la corriente del generador en secuencia positiva. Solo es una ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vámonos a la parte de abajo y podemos decir que por ley de corrientes de Kirchhoff, directamente la corriente del generador en secuencia positiva y la corriente del generador en secuencia negativa van a ser iguales a la suma de las dos corrientes, las otras dos corrientes del ramal, ¿no? Porque las otras dos estaban saliendo y la del generador está entrando, ¿verdad? Sería la corriente de falla de secuencia positiva más la corriente de la barrita 1 hacia la barrita 2 en secuencia positiva. Acá sería la corriente de falla en la barrita 1 en la secuencia negativa más la corriente entre las barritas 1 y 2 en secuencia negativa. ¿Ya? Esas dos corrientes son las que ya sacamos, ya las voy a poner aquí. Recordemos una cosita más, que la corriente de secuencia 0 del generador aquí era igual a 0 porque está ocurriendo una falla ¿de qué tipo? De tipo línea-línea. Por lo tanto, el equivalente de secuencia 0 quedó aislado. Ese tipo de falla nos permitió a nosotros omitir el haber tenido la necesidad de sacar la matriz impedancia de ramales de secuencia 0, la matriz impedancia de barra de secuencia 0, y bueno, incluso de haber sacado el equivalente de secuencia 0 de los circuitos, ¿no? No hizo falta sacar ninguna de esas tres cosas, igual podemos resolver el ejercicio, ¿no? Obviamente estamos yéndonos de la forma más larga, que es con las formulitas que nos dio el ingeniero, en lugar de hacer un análisis rápido, ¿no? Bueno, la corriente de secuencia positiva, que justo ahora no me acuerdo cuánto sale, a ver, esto era 1 sobre 0, aquí lo tengo anotado, denme un segundo por favor, 1 sobre 0,0587 por 2, ya, esto va a dar 8.51, ya, esto es 8.517887564 a un ángulo de menos 90 grados. Esta es la corriente de secuencia positiva de aquí. La secuencia negativa es lo mismo, porque recordemos que es falla línea-línea. 7887, 564. Y como es el opuesto, ¿verdad? Una es el negativo de la otra, simplemente sumamos 180 grados, ¿no? Lo que sacamos hace rato. Y las otras dos corrientes que serían las corrientes de aquí arriba, ¿no? Que obviamente son la misma corriente, pero también desfasadas 180 grados entre sí. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que la secuencia positiva y negativa del generador también van a ser las mismas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es una falla línea-línea, ¿no? También se pudo haber hecho un análisis que les voy a decir ahorita, que era mucho más rápido, con el que podían haber terminado este literal en 2 pasos, y si les tocaba en alguna lección, terminar la lección muy rápido, ¿sí? Pero bueno, denme un ratito, por favor, terminemos el ejercicio de esta forma, porque me habían pedido que hagamos con esas formulitas de ahí, ¿no? Esta es también la razón por la que el ingeniero le dice que no le gusta utilizar estas de aquí, porque son un poquito tediosas, ¿no? Un poquito largas las soluciones, ¿sí? Pero bueno, sí, a menos que lo hagan con código, ¿no? Si ya con código es un poquito más sencillo, más o menos. Entonces aquí sería 2.27, 14, 3, 6, 6, 8, 3. Esto les va a dar... ya, supuestamente, esto les va a dar 10.78, 78.932, 325. Ah, perdón, se están restando. Disculpen. No había visto. Sí, disculpen. Estaba sumando mal. Ya, ahí sí. Disculpen. Ahí sí. 6.246, 45, 088, 1. A un ángulo de menos 90 grados. Y acá les va a dar 6.246, 45, 0881 a un ángulo de 90 grados. Ya. Por lo tanto, directamente tenemos ya las corrientes del generador en las tres fases, ¿verdad?
corriente del generador en la fase B y corriente del generador en la fase C. Que esto ya es solo multiplicar, ¿verdad? Multiplicamos la matriz de secuencias, ¿verdad? La matriz A por las tres corrientes de secuencia que hemos hallado, ¿no? Corriente del generador en secuencia 0, corriente del generador en secuencia positiva y corriente del generador en secuencia negativa, ¿sí? Y esto de aquí nos va a dar, denme un segundo para sacarlo. A ver. A ver, aquí sería, bueno, el primerito nos va a dar 0 porque es una falla línea a línea. Entonces, de ley la corriente de la secuencia, perdón, de la fase A tendría que ser 0. El segundo nos va a dar, denme un segundo. A ver, aquí sería menos 90. Denme un momentito para sacar eso, por favor. Por 1 a menos 120 grados. Aquí sería más 1 a 90 por 1 a 120 grados. Ya, ahí sí. Sí, estamos bien. Aquí les va a dar 10.81, 91, 70. Bueno, aquí ya podrían utilizar menos decimales, ¿no? Pero estamos bien con la respuesta. Aquí les va a dar a 180 grados o les puede dar negativo, ¿no? Dependiendo de cómo esté configurada su calculadora. Y aquí les va a dar, pues, 81, 91, 70, 29, el mismo valor, pero a 0 grados. Obviamente, esto está en por unidad. Como yo la quiero en kiloamperios, ¿verdad? Quiero la respuesta en kiloamperios. ¿Qué hago? Multiplico por la corriente base, ¿no? ¿Cuál era la corriente base? ¿Cuál era la corriente base? Ah, ya, me acordé. Aquí era los 50 megavoltios amperios, ¿verdad? De potencia base, que tenemos que llevarlo a valores monofásicos, ¿no? Lo digo para 3. Y aquí era el voltaje base, que es 13.8 kilovoltios. Recuerden que nosotros tenemos un nivel de voltaje aquí, partido raíz de 3. Todo esto de aquí es la expresión de la corriente base, ¿no? Podrían haber utilizado la que sacamos hace rato, la verdad no guardé valor, por eso no lo tengo aquí. Entonces aquí sería 50 sobre 3. Aquí sería 50 sobre 3 partido 13.8 partido raíz de 3. Y eso me va a dar ya lo mismo que está en el enunciado, bueno, en la respuesta del ejercicio, que es pues 22,83, perdón, 22,63 206.841. Y los mismos ángulos, ¿no? Eso no cambia nada, ¿no? 22,63206841 a un ángulo de 0 grados. ¿Y en qué unidad está esto? En kiloamperios. Y ya estaría el enunciado. Ya, ahora, esta es la forma larga de resolverlo. Es con las fórmulas que les dio el ingeniero en la sección previa a transformador de trenes emanados. ¿Ya? ¿Qué hicimos? Básicamente, recapitulando, conseguimos la tensión en las barritas 1 y 2 en las tres secuencias utilizando la fórmula que nos dio el ingeniero, ¿verdad? Esta formulita que está aquí. Conseguimos las tensiones en las dos barritas, ¿verdad? Con estas formulitas, aquí también, ¿verdad? Obtenemos las tensiones en las barritas. Sencillo. Aplicamos las fórmulas que son aplicables en cualquier ejercicio de fallas. Obtenemos las tensiones después de la falla y luego aplicamos la ecuación de corriente que utiliza esas tensiones y los elementos de la matriz impedancia de ramales. Aplicamos esa ecuación para las corrientes de ramales y encontramos las corrientes entre las barritas 1 y 2. Y luego, pues la ley de corrientes de Kirchhoff para encontrar las corrientes del generador. Eso es complicarse la vida. ¿Por qué razón? Porque si ya teníamos la corriente de secuencia positiva y negativa y la matriz de impedancia de barra de secuencia positiva y negativa, ¿qué podíamos haber hecho? Como les dije hace rato, haber encontrado la corriente de secuencia negativa del generador por medio de un divisor de corriente. Y como estamos en una falla de tipo línea a línea, la de secuencia positiva simplemente iba a ser el negativo de la de secuencia negativa. Solo teníamos que haber hecho un divisor de corriente, ponerle un menos, y ese ya eran las dos corrientes. Y ya está. ¿Sí? Podemos habernos ahorrado todo este procedimiento si no hubiésemos utilizado las fórmulas. ¿Sí? Por eso es que tienen que tener en cuenta cuál van a utilizar. ¿Sí? ¿Qué van a utilizar? ¿Cómo van a resolver el ejercicio?
No siempre el método que tiene fórmulas directas es el más eficiente, ¿sí? A veces es el más fácil de utilizar porque no hay que pensarlo mucho, pero no siempre es el más eficiente. Bueno, ya, ahí teníamos el literal B. Y el literal C es realizar el diagrama trifilar, que pues literalmente es lo que está ahí en las diapositivas, y dibujarle las corrientes, nada más. Ya saben que la de la fase A va a ser cero y la de las fases B y C son las que nos salieron ahorita, ¿sí? Eh, y bueno, verifique su respuesta utilizando el método de la matriz de impedancia. No hace falta que lo vuelvan a resolver porque desde el principio utilizamos la matriz de impedancia, ¿sí? Matriz de impedancia y matriz de impedancia de ramal, ¿sí? Si tienen alguna duda, me avisan. Y si no, pues pasemos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer ahora un ejercicio de transformador de tres devanados. Que como se los dije, tal vez no se los ha dado el ingeniero todavía, pero ya vimos esa teoría en la última ayudantía, ¿no? Entonces, vamos a hacer rapidito el ejercicio de transformador de tres devanados. Tenemos dos por hacer hoy día. Es súper sencillo, la verdad no tiene ninguna complejidad. Solo pues quiero que vean cómo se trabaja este transformador, ¿no? A ver, vamos a ver este ejercicio. Es este de aquí, el 3.6 su tarea. Es súper sencillo, la verdad, no tiene ninguna complejidad, pero igual quiero que lo vean, ¿no? Ya, entonces tenemos el ejercicio de transformador de tres devanados. Ya, es el problema 3.6. ¿Qué me dice el ejercicio? Ay, perdón, no sé, déjame un segundo para... sí, ya, ahí, ya. Si no hay ninguna duda, vamos a continuar, ¿no? Problema 3.6. Me dice, para el sistema de potencia que se muestra en la figura adjunta, se presenta una falla de una fase a tierra en la barra 2. ¿Ya? Me pide, bueno, me dicen, este sistema de potencia, analicemos un ratito, tenemos un generador, tenemos un transformador de tres devanados, obviamente, solo dos de esos devanados tienen conectados, digamos que carga, o están acoplados a una red, ¿verdad? A un pedazo de la red. En este caso, el lado L tiene acoplado el generador, ¿verdad? Y el lado T, perdón, el lado H tiene conectada la línea de transmisión y un transformador, ¿ya? Y el lado H que tiene conectado, pues no tiene nada, ¿no? Él está como que al aire. Es una delta, es una conexión en delta. Este devanado del transformador, el devanado T, es una delta que básicamente está en el aire, ¿sí? La delta está así. Básicamente es la delta que dibujamos el otro día, ¿no? Es esta de aquí. Está en el aire, ¿ya? Bueno, obviamente, si la delta está en el aire, no va a tener corriente que salga hacia ninguna carga, ¿verdad? Denme un segundito, por favor. No me voy a cansar de repetirles esto. Estos serían los terminales donde conectaríamos la carga en la delta, ¿no? Como es un sistema trifásico, aquí tendríamos las tres fases, ¿no? La fase A de la barrita T, la fase A, la fase B de la barrita T y la fase C de la barrita T. Y aquí se conectarían las carguitas, ¿no? De tenerlas. Pero como es un devanado intermedio, no se le conectó nada, no va a tener corriente. No va a tener, perdón, carga. Por lo tanto, no va a salir ninguna corriente por aquí, por estas barritas. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que al ser un transformador, sí va a tener corrientes inducidas. ¿En dónde? Va a tener una corriente inducida aquí, en la delta. Y esa corriente solo se va a quedar en este camino cerrado, porque es el único camino por donde puede circular. ¿Sí? Por eso se le llama corriente atrapada en la delta, porque es la corriente que pasa solo por aquí. ¿Sí? Y solo va a estar cuando el transformador no tenga carga. Bueno, cuando este devanado del transformador no tenga carga. Solo ahí va a estar presente. ¿Ya? Entonces, esa corriente es la que vamos a determinar. Ya, ahorita vamos a ver lo fácil que es determinar esta corriente y todas las demás, ¿no? Eh, Denme un segundo, por favor. Eh, un segundo, por favor. Perdón, y ahora sí. Tenemos el ejercicio 3.6. Me dice, para el sistema de potencia que se muestra en la figura adjunta,
se presenta una falla de una fase a tierra en la barrita 2. Ya realizamos el tema de potencia. Me dice calcule la corriente de falla de una fase a tierra en la barra 2. Bueno, la corriente de falla, ¿no? Sí. La corriente de falla. Me dice la corriente de línea, de la línea en las fases A, B y C en amperios. Es decir, la corriente está aquí. Y la corriente encerrada en la delta en cada uno de los transformadores. Es decir, la corriente en la delta de este transformador que está en el aire y la corriente en la delta de este transformador que está en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el otro devanado de acá tampoco no tiene nada conectado. Por lo tanto, como es una delta, va a quedar igual corriente circulando en la delta, pero no hacia la carga, porque no hay carga. ¿Sí? Eh, ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, si no hay ninguna duda, continuemos rápidamente, ¿no? Y bueno, lo del diagrama trifilar, eso ya está dibujado ahí en la diapositiva, ¿no? ¿Para qué volver a dibujarlo? Sí, la verdad que me da, o sea, me omito esa parte porque ya está dibujado en las diapositivas, solo tienen que dibujarle las corrientes y ya está, ¿no? O sea, literalmente tienen que copiarlo nada más, ¿sí? Entonces vamos a hacer, ahora sí, como es falla de una fase tierra, necesitamos los tres equivalentes de secuencia, ¿sí? Porque la falla de una fase tierra se interconectan los tres en serie, ¿no? Eh, Denme un segundito, por favor. Vamos a trabajar sacando los equivalentes, ¿no? El equivalente de secuencia positiva, ¿sí? Me quedaría algo tal que así. A ver, perdón. Ahí. Equivalente de secuencia positiva me quedaría algo tal que así. En serie, con su reactancia de secuencia positiva, ¿no? Y aquí quedaría, pues, la barrita 1, ¿verdad? O la barrita L del transformador. El equivalente, y ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasaba con los transformadores de tres vanados? ¿A qué era igual su equivalente de secuencia? Pues simplemente eran tres reactancias, ¿sí? O tres impedancias conectadas formando ¿qué cosa? Una Y, ¿verdad? Una reactancia representaba a cada devanado, ¿no? O era la reactancia de dispersión de cada devanado, ¿sí? Tres reactancias formando una Y. Y aquí es donde pues les tenemos que hacer una pausa porque en su proyecto podrían ustedes considerar, como este nodo común de la Y sigue siendo un nodo, podrían aquí considerar una barrita, aunque físicamente nunca podría ocurrir una falla aquí en esta barrita, pero pues tendría que considerarla porque pues si no, lo que podrían hacer es hacer una transformación estrella delta para eliminar ese nodo, pero pues si van a sacar matriz impedancia tienen que considerar esta barrita, sí, si no está mal. Bueno, ojo que ya les dice ese tip, después no se den reclamos de esa parte, ¿no? Bueno, barrita 2, terminal H. Y aquí ya como es secuencia positiva, esto de aquí sería la barrita T. ¿Sí? Me dan un segundo. Ya, entonces aquí tendríamos ahora eh, ya el equivalente del generador y el equivalente del transformador de tres hermanados. ¿Sí? Que es para secuencia positiva. Para el generador, vamos a asumir que este man está a 1 a 0 grados, ¿ya? Que, bueno, su reactancia es del 12%, entonces aquí me quedaría otra 0,12. El transformador ya me está dando las reactancias XL, XH y XT. XL, la que sale de la barrita L, ¿verdad? Que sería J 0,04 porque es el 4%. XH sería 6%, entonces sería J 0,06. Y XT es del 8%, entonces sería J 0,08. ¿Ya? La de la línea de transmisión, que es J 0, como es 40%, su reactancia de secuencia positiva, J 0,4, y sería su barrita, ¿cuál es? Barrita 3, ¿verdad? Y aquí viene ya el transformador normalito, el de dos devanados, que tiene una reactancia, perdón, que tiene una reactancia del 10%, ¿no? J 0,1. ¿Ya? Y aquí vendría la barrita 4. Ojo, estamos hablando de secuencia positiva. Entonces, por lo tanto, esto queda al aire, ¿no? Y ahí queda abierto el sistema. Les pregunto, ¿va a haber corriente en este circuito?
¿Hay algún camino de corriente previo a la falla? No. Por lo tanto, todas las barras que tienen en secuencia positiva, la misma tensión. ¿Cuál tensión? La tensión de la fuente. ¿Cuánto es? 1 a 0 grados. ¿Sí? Esto el ingeniero no se los dice en las lecciones de exámenes. Me imagino que ya lo vieron en el examen del primer parcial. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Vamos a dibujar el de secuencia negativa, que es lo mismo, porque todas las reactancias se repiten, pero ahora ya no hay fuente en el generador, ¿no? Para el transformador de tres devanados es lo mismo equivalente, secuencia positiva y negativa. La barrita T queda volando en el aire. Eh, perdón. Si hasta ahí no hay ninguna duda, vamos ahora a dibujar el equivalente de secuencia cero. El de secuencia cero sí es como que más tedioso, porque ahora tenemos, pues, bueno, el generador queda igualito, ¿no? Porque como no hay impedancia del neutro, no hay que hacerle nada, ¿no? El de secuencia cero del transformador de tres devanados sí cambia. Obviamente las reactancias se mantienen igual, ¿sí? Porque en los transformadores prácticamente nunca cambian, ¿no? Las reactancias. Pero sí cambia una cosa. Ya les voy a explicar. Denme un ratito, déjenme dibujar esas tres reactancias. J0,06. Ya. Dependerá el equivalente de qué tipo de conexión tengamos en el transformador. Si tenemos en este caso YY en los extremos, quiere decir que si las dos Y son aterrizadas, aquí no va a haber ningún problema. Los equivalentes van a ser igualitos a los de secuencia positiva y negativa. ¿Ya? Pero si una de las Y no fuese aterrizada, qué sé yo, la derecha, aquí iría abierto. ¿Ya? O si una de esas Y no aterrizadas o aterrizadas fuese una delta, también iría aquí abierto. Nada más. Ese es el único cambio que tenemos. ¿Ya? Y el otro cambio sería que el lado de la delta, es decir, el lado T, ahora va a estar aquí. Esa reactancia va a estar aquí, aterrizada a la referencia. ¿Ya? ¿Y dónde va a quedar la barrita T? Ustedes dirán, ¿la barrita T ahora es la referencia? No. La barrita T en ese equivalente me queda aquí, al aire. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la corriente de la barrita T en secuencia cero? Cero. ¿Sí? Ella no tiene corriente. ¿Sí? No sé si hasta ahí quedó claro. Ya. Bueno, chévere. Entonces, ahora tenemos la reactancia de la línea de transmisión, que sería del 61%, 68%, perdón, que sería J0,68. Y por último, la reactancia del transformador, que sería J0,1. Perdón, aquí me olvidé de poner, esto es la barrita H, ¿verdad? O barrita 2, y esto es la barrita 3. ¿Qué sucede? Que el transformador de dos devanados tiene conexión Y delta, una conexión en Y aterrizada, sólidamente aterrizada, y una conexión de delta. Entonces, como es Y sólidamente aterrizada, aquí lo aterrizamos directamente con la referencia, ¿no? Y pues aquí quedaría abierto el otro lado, el lado de la delta, que conecta con la barrita 4, que me quedaría al aire, ¿ya? Y ya, ese sería el equivalente de secuencia cero. Ya les expliqué cuál es el cambio con transformadores de tres vanados. No creo que tengan dudas ahí, pero si tienen dudas me avisan. Ya, si no hay ninguna duda, estamos súper bien. Se está entendiendo todo. Igual el día viernes vamos a seguir haciendo ejercicios de esto. No se preocupen porque pues hoy día solo vamos a hacer estos dos tal vez y el viernes continuamos con más, ¿sí? Porque no han visto el tema, entonces a lo mejor no me entendieron a mi la teoría, entonces si se la tienen al ingeniero, pues ya, mejor, ¿sí? Ya, como es una falla de una fase a tierra, casi me equivoco, vamos a conectar así, este con la referencia y acá así, desde la barrita donde ocurre la falla hacia la referencia, hasta acá, y aquí desde la barrita en donde ocurre la falla hasta acá, hasta la referencia del de abajo, ¿no? Para conectar los tres en serie. Ya, obviamente lo estoy haciendo con línea punteada para indicar que vamos a utilizar aquí el análisis previo a la falla y también el análisis durante la falla, ¿no? O después de la falla. Ya, ahora, ¿qué sucede? Una vez que ha ocurrido esto, ¿qué sucede? Analicen su ejercicio.
¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el único camino o los únicos caminos de corriente que me han quedado en cada equivalente de secuencia? Obviamente, en el primerito, en la secuencia positiva y negativa, solo me ha quedado el camino de corriente desde el punto donde yo conecté la falla hacia el otro punto donde también conecté la falla, ¿verdad? Los otros dos ramales que me han quedado, que es el de aquí y el ramal de acá, les pregunto, ¿pueden tener en algún momento circulación de corriente? No, no pueden tener circulación de corriente. Por lo tanto, ¿yo qué podría hacer con esos ramales? Podría borrarlos. Lo mismo pasa con estos dos ramales de acá. ¿Podría haber en algún momento circulación de corriente? No, imposible. Entonces, ¿cuál sería la corriente de la línea en secuencia negativa durante la falla? Cero. Corriente de la línea en secuencia positiva durante la falla. Cero. ¿Cuál sería la corriente del transformador en secuencia positiva? Transformador T2, me parece que se llama. Sí, T2. T2 en secuencia positiva. Cero. ¿Cuál sería la corriente del transformador T2 en secuencia negativa? Cero. La del devanado T en los dos ramales es cero. Bueno, en realidad, en los tres. ¿Por qué? Porque la barrita T en secuencia cero está el aire. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Ya sacamos dos componentes de corriente del transformador y de la línea, que son los literales B y C respectivamente. ¿Sí? Ya esos dos los sacamos. Así, solo con un análisis. No hizo falta hacer ningún cálculo ni nada. ¿Sí? Vamos a ponerlos por aquí. Corriente de la línea en secuencia positiva es igual a corriente de la línea en secuencia negativa y es igual a cero. Corriente del transformador T2 en secuencia positiva es igual a la corriente del transformador T2 en secuencia negativa y eso es igual a cero. ¿Alguna duda? Ojo, no hemos hecho prácticamente nada. No hemos hecho prácticamente nada y ya resolvimos como que una parte de los otros literales, ¿no? Si no hay ninguna duda, estamos bien entonces. Ya, vamos a copiar el circuito y lo vamos a dibujar borrándole los ramales que sobran. Obviamente esto de borrarle los ramales que sobran lo vamos a hacer ahorita para que a ustedes se les haga más fácil analizar el ejercicio, ¿no? No es porque tengan que borrarlo directamente, no hace falta, ¿sí? No va a hacer falta, ¿sí? Así ya está bien, ¿sí? Pero para que se les haga más fácil ver dónde hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Bueno, esta barrita 4 incluso se puede borrar. Bueno, si quieren dejémosla ahí. ¿Ya? Obviamente quedaría esto. ¿Sí? Y ya está más sencillo, ¿no? Por ejemplo, el equivalente de Thevenin de secuencia negativa sería solo esto de aquí, ¿verdad? Lo que hay en este ramal, la suma de esas tres. El equivalente de secuencia positiva sería la suma de esas tres impedancias y la fuente pues sería el equivalente, el voltaje de Thevenin, ¿no? Y el de secuencia cero, pues ese es el que parale bola, porque hay un conjunto de cosas eh, un poquito, ¿cómo decirlo? Curiosas, ¿no? Podríamos sumar las dos rectancias, 0,6 y 0, bueno, 0,06 y 0,04, y me quedaría pues esta rectancia de J 0,1, ¿verdad? En paralelo ahora con la rectancia de J 0,08, y aquí me quedaría todo eso, ese conjunto en paralelo, me quedaría en serie con la rectancia de J 0,06. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? Si podemos sacarlo directo, porque ya estamos en sistemas de potencia, ¿no? Y ya lo vamos a hacer, ¿sí? Igual hay que tenerlo en cuenta para más tarde, ¿no? Porque me lo piden en otro literal, ¿sí? Por ahí está la corriente atrapada en la delta que yo requiero, ¿no? Y está J, la suma de estas dos rectancias que me va a dar J 0,78, ¿sí? ¿Cuál es la corriente atrapada en la delta? La corriente que va desde la referencia hacia la rectancia de la T, ¿no? Que sería esta de aquí. Esta es la corriente atrapada en la delta o la corriente de la T en secuencia.
como todavía no la voy a determinar, porque primero voy a determinar la corriente de falla, que es la que me piden. Denme un segundo, por favor. Sí. Hasta si tienen alguna duda, me avisan. Eh, denme un segundo. Eh, ya. Este. Perdón. Eh, ya, ahora sí. Disculpen, disculpen. Estaba viendo una cosa. Ahora sí. Denme un segundito porque quiero revisar una cosa que me pedí el ejercicio. La corriente de falla, la corriente de línea de amperio y la corriente de la delta, ya. Entre las corrientes que vamos a necesitar, perdón, tenemos esta corriente de aquí, que es la corriente de la reactancia de la T, que básicamente va a ser la corriente atrapada en la delta en el transformador de 3 de ¿ya? Y la corriente de aquí, que es la corriente atrapada en la delta del transformador de 2 de Nos vamos a llamarla, bueno, corriente de transformador T2, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque aquí pasaba la reactancia del transformador, la esta de aquí 0.1, ya, por eso es la corriente del transformador. Bueno, después la vamos a analizar, ¿no? Disculpen. Ya, ahora, vamos a ver cómo nos quedaría esto de aquí. Obviamente vamos a sacar el paralelo de estos dos y a ese paralelo le vamos a sumar esto, ¿no? Vamos a ir despacio para poder abrirlo más tarde, que no se nos complique tanto, ¿no? J0.1 en paralelo con, perdón, con J0.08, ya. Y a todo esto le vamos a sumar J0.06, ¿ya? Sería 0.1 por 0.08, 0.1 más 0.08 más 0.06. Esto es 0.144. Sería J 0. Perdón, 0.1044. Bueno, hay más cuatro ahí, pero ya con eso es suficiente. Ah, no sé si tengo alguna duda, disculpen. No, ya. Tenemos la barrita H o barrita 2, que es donde está ocurriendo la falla. Y ahora tenemos dos reactancias, ¿no? Perdón. Tenemos dos reactancias, ¿no? Que sería la reactancia J 0,78 y la reactancia J 0,10444, ¿no? Entonces, directamente ya el equivalente de Thevenin ya es bastante obvio, ¿no? J 0,10444 en paralelo con J 0,78. ¿Sí? Ya, esto nos va a dar J 0,09211 0,55276. ¿Sí? Unidades por unidad, ¿no? Y ahora sí, pues, ¿qué podemos hacer? Segundo, por favor. Vamos a hacer esto. Vamos a conectar aquí.
una reactancia de J,009211. Y aquí ya estaría pasando la corriente de falla de una fase a tierra partido 3. ¿Por qué razón? Porque aquí pasa la corriente de falla de una fase a tierra de secuencia positiva, por aquí pasa la corriente de falla de secuencia 0 y por acá pasa la corriente de falla de secuencia negativa. Las tres son iguales y la suma de las tres pues me da la corriente de falla de secuencia positiva en la fase A. Pero bueno, cada una de ellas vale la corriente de falla de secuencia positiva de la fase A partido 3. ¿Sí? Bueno, básicamente aquí tenemos pues el equivalente de Thevenin de secuencia positiva y negativa va a ser 0,12 más 0,04 más 0,06, que esto me va a dar J 0,22. Entonces la corriente de falla de una fase a tierra en la fase A partido 3, que es cualquiera de esas tres corrientes, va a ser igual al voltaje de la fuente, que es 1,0 grados, partido la impedancia de secuencia 0, que es 0,9211, 0,09211, más dos veces la impedancia de Thevenin de secuencia positiva. ¿Por qué? Porque la de secuencia positiva y negativa son iguales, ¿no? Para no complicarnos y escribirlo dos veces. Entonces la impedancia de falla de una fase a tierra partido 3 es igual a 1 partido ANS más 0,22. Deme un segundo, por favor. Sería 1 partido ANS más 0,22 por 2. Ya, eso me daría, ya, me daría 1,879308717 a un ángulo de menos 90 grados por unidad. Ya. Obviamente, aquí ya tendría la corriente de la fase A. No hace falta ni siquiera llevarlo de nuevo al dominio de la fase, ya está en el dominio de la fase, solo hay que multiplicar por 3. ¿Sí? ANS por 3. Y esto me va a dar que la corriente en la fase A es 5,63, 79, 792615 a un ángulo de menos 90 grados. Unidades por unidad. Y las de las fases B y C, ¿cuánto van a ser? 0. ¿Sí? Ya 0 kiloamperios, 0 por unidad, como ustedes quieran ponerlo, no 0 es 0. Como la falla ocurre en la barra 2, donde tenemos una potencia base de 30 megavoltios y un voltaje base de 69 kilovoltios, vamos a multiplicar por eso para sacarlo en amperios, ¿no? Entonces sería 30 MVA partido 3 partido 69 KB partido Rg3, eso es corriente base. Entonces, 30 partido 3, 69 partido Rg3. ANS. Esto nos va a dar 1,41, 52, 42, 687 a menos 90 grados kiloamperio. Ya, y las de abajo son 0. No sé si tengan alguna duda. O 1415 amperios, ¿no? Ya. Eso es literal A. Sencillito, ¿no? Literal B, la corriente de línea en las fases A y B, es decir, la corriente de la línea. Ya sabemos que en secuencia positiva y negativa son 0. ¿Cuánto vale en secuencia 0? Pues es esta aquí. Esto es la corriente de línea en secuencia 0. Y también es la corriente del transformador T2 secuencia 0. Tampoco están en serie, los dos equivalentes.
Y si nos damos cuenta, es la corriente a través de esta rectancia de 0,78. Y esta corriente la podemos determinar con este equivalente. ¿Por qué? Porque sabemos que de aquí, ¿qué corriente sale? La corriente de falla de secuencia 0, que no es nada más que la corriente de falla de secuencia positiva, perdón, bueno, también, sí, la corriente de falla de secuencia positiva y la corriente de falla de secuencia negativa. O en pocas palabras, la corriente de falla de una fase a tierra de la fase A partido 3. Y podemos sacar las corrientes con divisor de corriente. Obviamente las vamos a sacar en sentido opuesto, ¿no? La vamos a sacar con este sentido. Y nosotros la queremos con sentido opuesto, así que pues vamos a tener que usar un negativo, ¿no? Entonces vamos a aplicar la fórmula que me diría que la corriente de línea de secuencia 0 igual a la corriente del transformador de secuencia 0 y es igual a menos la corriente de esta corriente de aquí, la corriente de falla, ¿verdad? De secuencia 0, que sería la de aquí, sería menos 1.879308.717 a un ángulo de menos 90 grados, multiplicado por 1 sobre la rectancia a la que le quiero sacar la corriente, que sería la rectancia de aquí, 0,78, partido la suma de los 1 sobre, ¿verdad? 0,78J más 1 sobre la otra rectancia, que sería la otra rectancia que está acá en paralelo, que sería 0,10444J. Y ya, esta sería la expresión para la corriente de la línea en secuencia 0 y para la corriente del transformador en secuencia 0. Como las de secuencia positiva y negativa son 0, directamente estas son las expresiones en fase. Y también directamente esta es la corriente atrapada en la delta del transformador T2, es decir, en el de 2 devanados. Si la quieren llevar a, si la quieren llevar perdón, a amperios, ¿sí? Disculpen, tenemos que multiplicar ese valor que nos va a dar aquí, ¿verdad? Ese valor que nos va a dar aquí, multiplicarlo ¿por qué razón? Por la corriente base de esa zona. Recordemos que es un transformador, por lo tanto tiene una corriente base distinta de ese lado. Obviamente se conservan los 30 megavoltios, pero de ese lado el transformador que tiene 13.8 kilovoltios. Por lo tanto, hay que considerar ese voltaje nuevo para la corriente, ¿no? Serían pues los 30 megavoltios partido 3, partido 13.8 kilovoltios, partido raíz de 3. ¿Sí? Y ya con eso tendríamos la corriente atrapada en la delta del transformador T2. Ya, ¿cómo haríamos ahora con la corriente atrapada en la delta del transformador de 3 devanados? Como les dije, este transformador de 3 devanados, lo único que tiene de cambio es que sus equivalentes son unas Y, ¿no? Son estas Y que están aquí. Las 3 Y que tenemos aquí, ¿verdad? Esa es la Y en secuencia positiva, la Y en secuencia negativa igualita, con el devanado del medio al aire, y en la de secuencia 0, el devanado del medio tiene su barrita en el aire, pero su reactancia se encuentra conectada a la referencia. Y la corriente que pasa a través de esa reactancia es la corriente atrapada en la delta, ya en el sentido desde la referencia hacia el nodo común, es decir, hacia arriba. Entonces, ¿cómo calculamos esa corriente? Para eso hicimos la reducción aquí tan despacio, ¿no? Esa reducción la hicimos porque nosotros ya calculamos cuánto vale la corriente que pasa por aquí, ¿verdad? Es la corriente de falla de secuencia 0. ¿Sí o no? También calculamos cuánto vale la corriente del transformador T2, que es la que calculamos ahorita, ¿no? En secuencia 0. ¿Qué podemos calcular? Digamos que esta corriente I sub X, sabiendo que I sub X no es nada más que la suma de la corriente de falla de secuencia 0 más la corriente del transformador T2 en secuencia 0. ¿Ya? Entonces, automáticamente ya tenemos cuánto vale la corriente atrapada en la delta. Simplemente es un divisor de corriente multiplicado por, bueno, aquí el divisor de corriente ya saben que lo pueden poner así también, ¿no? La reactancia a la que no le quiero sacar la corriente
Y aquí sería la suma de las reactancias, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es otra forma del divisor de corriente. Ya ustedes ya lo aprendieron en circuitos, entonces pues ya está. Y esa es la corriente atrapada en la delta. Ahora, esta corriente está en por unidad. ¿Cómo la llevan amperios? Otra vez, fijémonos en el nivel de tensión. Como estamos en el devanado de en medio, tenemos una corriente de base distinta. ¿Cuál es la corriente base? Fijémonos. El transformador tiene una potencia base de 300 megavoltios. ¿Ya? Y el devanado del medio trabaja a 4.16 kilovoltios. Por lo tanto, hay que considerar ese voltaje para la corriente. Entonces, habría que multiplicar eh, la misma potencia base, ¿verdad? Los 30 MVA partido 3 y dividir para ese voltaje, ¿no? 4.16 kilovoltios partido raíz de 3. ¿Sí? Y ahí tenemos la corriente atrapada en la delta del transformador de 3 devanados. Por esa razón es que teníamos que hacer el análisis, la reducción aquí, de forma tan minuciosa, previo a calcular la corriente de falla, porque ya nos permitía directamente encontrar las corrientes atrapadas en las dos deltas, el transformador de 3 devanados y el transformador de 2 devanados. Ya vimos el análisis de por qué las otras corrientes eran cero y ya estaba. ¿Alguna duda? No. Ya, chévere. Ya, si no hay ninguna duda, hasta ahí quedamos. El día viernes ya continuamos con más ejercicios.